You want me in the middle? Sure. Okay. Bueno, pues muy buenas tardes, ya casi noche a todos. Muchísimas gracias por asistir. Disculpad los 10 minutillos de retraso. Gracias por asistir a este encuentro de la térmica al ciclo 451 sobre presentaciones literarias que organiza la térmica. Ante todo, gracias por invitarme y gracias a vosotros por asistir a la presentación de este libro y por acudir a la llamada de Mona Eltahawy. Bienvenida, querida Mona, y gracias también a los organizadores, en especial a mi querido colega Chema Martín, por darme la oportunidad de conocer de primera mano a esta gran mujer que se ha convertido en una referencia y en la voz de la lucha de sus hermanas musulmanes contra el patriarcado en sus respectivos países. Y, por supuesto, gracias también a mi compañera Vicky Trianes, que se encargará de traducir esta charla. Esta visión del feminismo que aún representa una batalla por ganar en países que no tenemos tan lejanos. Aunque estaréis de acuerdo conmigo en que esa lucha se libra hoy a todos los niveles y en todos los países, independientemente de religiones, de culturas y de gobiernos. Por eso todos deberíamos sentirnos implicados. Me gustaría recordar que después de esta charla hay un punto de venta de libros de Mona y que también, una vez que terminemos, incluso la autora podrá firmar alguno de los ejemplares. Good afternoon, everyone. Thank you for being here today at the presentation of this book, for coming to see Mona Eltahawy this afternoon here in La Térmica. Welcome, Mona. I'd like to thank the organizers too, especially my dear colleague Chema Martin, for giving me the chance to get to know firsthand this great woman whose dedication has set a new benchmark in the struggle of her Muslim sisters against patriarchy in their countries. And of course, thanks to Vicky Trianes, who will be in charge of interpreting this talk, which I'm sure this will mark a turning point in a feminist movement that still struggles to become visible in so many countries not so far away. I'm sure you would agree that this struggle is happening in every country and at all levels nowadays, regardless of cultures, religions, and movements, and governments, and this is why we should all be involved. Can you hear me? Yeah. There are books at the bottom of the room in case you want to buy one, and she will be signing the books afterwards. Leer las páginas de este libro, el himen y el hiyab, que es el motivo que nos reúne hoy, es, sin embargo, descubrir una realidad que lleva oculta demasiado tiempo. La responsable de que abramos los ojos esta tarde y para siempre es Mona Eltahawy. Por hacer algunas referencias biográficas, la autora nació en Puerto Said, Egipto, en 1967. Es periodista, escritora y oradora internacional sobre temas árabes, musulmanes y feminismo. Y sus columnas se leen en medios de referencia como The Guardian y The New York Times. Es invitada habitual en programas de televisión y radio y está considerada por la revista Newsweek como una de las 150 mujeres valientes en el año 2012. También Time la nombró como una de sus personas del año. Reading the pages of her book Headscarves and Hymens, Why the Middle East Needs a Sexual Revolution, is like discovering a reality that has been quiet for so long. And the person responsible for opening our eyes this afternoon, as well as always, is Mona Eltahawy. She was born in Port Said, Egypt in 1967. She's a writer, award-winning journalist, and commentator on Arab, Muslim, and feminist issues. Her articles are read in The Guardian and The New York Times, and she's a regular guest speaker on television and radio programs. Newsweek magazine named Mona as one of its 150 fearless women of 2012, and Time named her one of the People of the Year. Su aportación ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones internacionales, entre ellos el Premio Samir Kassir para la Libertad de Prensa de la Unión Europea o el Premio Especial de Contribución Destacada al Periodismo de la Fundación Ana Lind. She has won numerous awards for her writing, including the European Union Samir Kassir Award for Freedom of the Press, or the Special Prize for Outstanding Contribution to Journalism, awarded by the Ana Lind Foundation. Podría extenderme muchísimo más hablando de los logros profesionales de Mona,
pero le quitaría tiempo a uno de los rasgos que creo que mejor definen esa capacidad de llegar a los demás con sus discursos y sus reflexiones. Es sin duda el componente humano, el hablar en primera persona y además hacerlo con un lenguaje que golpea en la conciencia de quien la lee o quien la escucha y que, por fortuna, se aleja de lo políticamente correcto. I could go on and on talking about Mona Eltahawy's professional achievements, but I would then be taking time away from enjoying one of her best gifts, which is her ability to reach others through her speech and her thoughts, the humanity that she exhales, her skill to talk in the first person and to do so in a language that strikes our awareness, in a language that is fortunately far from political correctness. Mona knows what she's talking about because she has gone through it herself. Mona sabe lo que habla porque ya lo ha vivido ella. Su vida marca un punto de inflexión en 2011 durante las revueltas egipcias que tuvieron como epicentro la plaza Tahrir de Egipto y que ella cubría para medios internacionales. La policía antidisturbios egipcia la golpeó hasta romperle el brazo izquierdo y la mano derecha y abusó de ella sexualmente. Y esa fue una de las razones que la llevaron a escribir el libro del que hoy hablamos, pero no lo hace como víctima, esa es una de las claves, lo hace como superviviente, tal y como recoge las páginas del libro. Y precisamente esa es la actitud que marca la diferencia entre el relato pasivo de los acontecimientos o, en cambio, el activismo y el paso adelante. Por eso escuchar a Mona esta tarde es un privilegio. Her life marks a turning point in 2011 during the Egyptian uprising that took place at the Tahrir Square and which she was covering. The Egyptian riot police hit her until breaking her left arm and right hand and sexually abused her. This was one of the reasons that pushed her to write this book that we are talking about today. But she doesn't do so as a victim, but rather as a survivor, as she acknowledges in her pages. It is precisely this very attitude that makes all the difference between the passive narrative of events and activism and taking a step forward. That is why listening to Mona is such a privilege. De su discurso directo y sin adjetivos surgen declaraciones de intenciones o de fe, según dice ella, como la que suele emplear al principio de cada una de sus intervenciones. Ella suele decir, tengo algo que decir, que jodan al patriarcado. No sé si hoy comenzará de la misma manera, pero sería un buen punto de partida para entrar directamente en el debate sobre los 3 dictadores contra los que lucha la mujer musulmana. Un dictador en el Palacio Internacional, en el Palacio Presidencial, un dictador en cada esquina de la calle y un tercer dictador en la alcoba de cada una. Y la revolución, la suya y de sus hermanas musulmanas, ha de hacerse en esos 3 frentes. In her straightforward discourse without adjectives, sometimes we find declarations of intent or faith, as she likes to put it, such as the one she usually starts with, which is, I have something to say, fuck the patriarchy. I don't know if she's going to start her speech like this today, but it would be a great starting point to go straight to talk about the 3 dictators she fights against. A dictator in the presidential palace, a dictator in the street corner, and a 3rd dictator in the bedroom. The revolution, hers and that of Muslim women, has to be carried out in all 3 fronts. Y muchas de las claves para lograr esta revolución, están recogidas en el libro, donde trata de responder a la pregunta de por qué en el mundo árabe es necesaria la revolución sexual. Sus más de 200 páginas representan una crónica imprescindible que viaja por Egipto, Siria, Libia, Arabia Saudí, Marruecos, Sudán o Emiratos Árabes, entre otros países. Y lo hace combinando datos de organismos internacionales que son absolutamente necesarios, con la herencia recibida de las feministas que la precedieron y, sobre todo, con los testimonios en primera persona de esas muchas mujeres que vivieron la revolución. Many of the keys to achieve this are included in her book, where she tries to answer the questions of why the Arab world needs a sexual revolution. In over 200 pages, she features an urgent and necessary chronicle that travels through Egypt, Syria, Libya, Saudi Arabia, Morocco, Sudan, or the United Arab Emirates, among many other countries. And she does so by combining information from international organizations, which is so necessary, with the heritage received from feminists who preceded her, and above all, with the testimonies in the first person of many women who are fighting their revolution. Pero sobre todo aquí encontraremos la voz de la propia Mona, que a través de su experiencia aborda asuntos imprescindibles como la decisión en torno al velo, ponérselo o abandonarlo, la educación sexual, el acoso o el mito de la virginidad. Dice en las páginas de su libro, el mundo árabe cría a sus niñas para que sean siempre vírgenes a nivel mental y emocional.
Like Mona herself, who through her experience addresses essential issues such as the decision to wear a hijab, sex education, harassment of the virginity myth. In her own words, the Arab world raises its girls to be always virgins, mentally and emotionally. Y también hay espacio para formas de sometimiento que no son tan sutiles y que hoy en día nos siguen estremeciendo, como la mutilación genital o los matrimonios forzados, sobre todo entre niñas. Yo personalmente he de admitir que me costó trabajo leer el pasaje del libro que cuenta el caso de la pequeña Rawan, una niña yemení de 8 años que falleció en su noche de bodas después de las violaciones de su marido. Porque esa dominación del hombre se libra sobre los cuerpos de las mujeres, independientemente de la violencia que se ejerza. Esa visión que traslada Mona en su libro que nos reúne esta tarde es sobrecogedora y la necesidad de hacer algo es urgente. There is also room for no so subtle forms of submission that continue to shake us today, such as female genital mutilation or child marriage. I have to admit that it was hard for me to recover my breath when I read about little Rawan, an 8-year-old Yemeni girl who died of internal bleeding after being violently raped on her wedding night by a man 5 times her age. The domination of men is fought over the bodies of women, regardless of the violence used. This vision that Mona portrays in her book is overwhelming and it urges us to do something about it. Y también queda clara la invitación que nos hace Mona para sumarnos a este movimiento desde esta parte de Occidente. Debemos hacerlo sin paternalismo, dejando que sean las propias mujeres musulmanas las responsables de enarbolar la bandera de la igualdad y sin caer en lo que ella llama el imperialismo cultural que silencia la crítica a la misoginia en esos países. Porque si somos feministas no podemos olvidarnos de todos los feminismos, en especial de aquellas a las que sistemáticamente se calla en una mezcla tóxica de religión y Estado. However, Mona encourages us to do so from this part of the West, without paternalism, letting Muslim women themselves be responsible for raising their own flag of equality and avoiding the so-called cultural imperialism that often silences the criticism of misogyny in those countries. We feminists cannot forget all the feminisms, especially those that are systematically silenced in a toxic mixture of state and religion. Déjeme, por último, destacar una de las frases que recoge la autora en una de las páginas de su libro y que creo que es fundamental porque condensa todo lo que quiere contar. Dice literalmente: lo más subversivo que puede hacer una mujer es hablar de su vida como si de verdad importase, porque importa. Sumen a eso una petición final que hace la autora: si no eres mujer musulmana, calla y escucha. Y eso hacemos ahora, querida Mona. Finally, let me stress the one sentence that I found in her book, which I believe reflects the importance of what she gets by telling her story and that of thousands like her. The most subversive thing a woman can ever do is talk about her life as if it really matters, because it does. I will now leave you with a final request from the author. If you're not a Muslim woman, shut up and listen. And that's what we're going to do now, dear Mona. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. And as you gave a preview to what I usually do, my name is Mona Eltahawy, and I always begin my lectures with my declaration of faith: fuck the patriarchy. I say this everywhere I go. I want to thank Latamika, I want to thank Chema, I want to thank Capitan Swing for bringing me here, and I want to thank my feminist sisters here on the stage for this very kind introduction. Anna, thank you, and Vicky for your interpretation that is to come. I'm not going to talk very long because I would like to get into the question and answer session with Anna, and then also get questions and comments, hopefully, from you. Buenas tardes, como sabéis mi nombre es Mona Eltahawy y como ha dicho Ana, la declaración casi de fe con la que empiezo casi todas mis ponencias es que le den al patriarcado. Pero bueno, voy a empezar así, también agradeciendo a la Térmica y a Chema por la colaboración y por traerme aquí, y a mis hermanas feministas que estamos a su lado, y espero no hablar mucho porque la idea es que vosotros también en algún momento participéis del debate y que podáis preguntarle a ella. I want to start by explaining how this book came about and why I wrote this book. Many of you will know that the revolutions began in Tunisia in 2010,
And then they spread to several other countries throughout the Middle East and North Africa, including my country of birth, Egypt. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar a hablar de por qué he empezado a escribir este libro y es como detonante las revoluciones que se produjeron que se produjo en Túnez en el año 2010 y que después, como sabéis, se extendió por todo Oriente Medio y también parte de África, incluyendo mi país, que es Egipto. I wanted to ask the question, after the revolution that was on the street against the dictator in the presidential palace, when we all go home, the women and the men, because women and men took part in these revolutions. Women risked our lives alongside men to fight against the dictator in the presidential palace. I wanted to ask the question, when we go home, are our male comrades as revolutionary as they were on the street in the home? Are they revolutionaries in the workplace? Are they revolutionaries in the street? And this question resonates in Spain with a group of women that existed here in Spanish history. I'm obsessed with the Spanish Civil War. I'm sure lots of foreigners come to Spain and say, I'm obsessed with the Spanish Civil War, but I am, because I'm an anarchist. And there was a group of anarchist women in Spain in the 1930s called Las Mujeres Libres. And they used to organize women in workplaces in the factories with a combination of feminism and anarchism. And one of them had a phrase that was especially resonant for me when I was writing this book. And she said, the compañeros, our comrades, are very good at revolution in the factory, in the coffee shop, everywhere. But when they go home, they too often take off the revolution in the way that they take off their shoes. And inside the home, they're not compañeros. Después de, bueno, lo que quería decir es, después de la revolución, cuando se lleva a cabo la revolución en las calles, en el Palacio Presidencial y todo eso, lo que quiero preguntar es qué pasa después cuando hay que volver a casa, porque las mujeres y los hombres han combatido por igual en estas revoluciones, arriesgando sus vidas, pero después cuando vuelven a casa lo que me interesaba es qué pasa con los camaradas masculinos. Cuando han llevado la revolución a la calle, si también pueden llevarla a casa. Y porque estoy obsesionada un poco con la Guerra Civil Española, y supongo que cualquier extranjero lo dice también cuando viene, pero es que yo soy anarquista, en los años 30, conocí la historia de un libro que se llama Mujeres Libres, y era la historia sobre todo de mujeres que se organizaban en las fábricas, en las cafeterías, y una de ellas decía en el libro que qué pasa con los compañeros, si eran tan buenos en la revolución, en las fábricas, en las cafeterías, cómo podía ser que cuando llegaran a casa parecía como si dejaran los zapatos en la puerta con sus rifles y que había como otro espacio diferente dentro de la casa. And when I would ask that question, many men would respond, this isn't the time to talk about the feminist revolution. We have so many things that are priorities for us right now. And I would always say, women are 50% of society, aren't we a priority? And they would say, we have 60,000 political prisoners in Egypt, we have to end torture, we have to do something about the environment, we have to fix education, and these are all very important issues. But I believed that they were approaching it in the wrong direction, upside down. And they would say to me, anyway, you're talking about feminism and nobody is free. And I would say, it's true. Nobody is free. Men and women aren't free because the state oppresses everyone. The state oppresses men and women. But the reason I wrote this book is because I would remind them, if the state oppresses men and women, the state, the dictator in the presidential palace, the street, the dictator on the street corner, and the home, the dictator in the bedroom, this I call the trifecta of misogyny. It's a triangle of misogyny, state, street, and home. Together, oppress women.
Y cada vez que yo pregunté esta pregunta se me decía que no era el momento para las feministas, que hay muchas otras prioridades, a pesar de que somos el 50% también de la revolución nosotras. Pero nos decían siempre que había 1.500 presos políticos en Egipto, que sí tenemos que preocuparnos de la educación, del medio ambiente, como siempre posponiendo la lucha feminista en último lugar. Y es verdad que nadie es libre y que el Estado oprime por igual tanto a mujeres como a hombres. Pero la razón por la que empecé también a escribir este libro es porque pensé que hay un dictador en el Estado, en la calle y en el cuarto también. Entonces, yo lo llamo la tríada del poder, el que el dictador esté en estos tres ámbitos, y me parecen igualmente importantes los tres y que hay que erradicarlos por igual. So now when you look at my country of birth, Egypt, people will often look at what is strictly called the political revolution, which is the revolution that forced Hosni Mubarak, who was the dictator of more than 30 years, he was forced to step down. But the revolution always demanded the fall of the regime, not just one man. Hosni Mubarak was a figurehead of this regime, but behind Hosni Mubarak was military dictatorship. And Egypt has been under the dictatorship of the military since 1952. And here in Spain, it's not too long ago that you had a military-backed dictatorship, the Franco dictatorship, so you know what that's like. And alongside and energizing this military dictatorship is the other dichotomy that we face, which is Islamic fundamentalism through the Muslim Brotherhood. And in Spain too, you had the Catholic Church, along with the Franco dictatorship, that had the fascism of the military and the fascism of religion. So in Egypt, we're stuck between these two dichotomies or paradigms. And when you look at the political sphere, everything is on hold. It's one group of men fighting another group of men. This is not my revolution. La revolución política que tuvo lugar en Egipto, que derrocó a Mubarak, como sabéis, que era el dictador que llevaba 30 años, pues no ha dejado, o sea, tiene también un régimen asociado. Entonces, detrás del régimen está la dictadura militar que lleva desde el año 52 en Egipto y que no se ha ido. O sea, que no solamente se trata de derrocar el dictador. Aquí en España lo sabéis bien porque habéis tenido a Franco durante todo este tiempo y en Egipto lo que está pasando ahora es que están los hermanos musulmanes que son, como sabéis, fundamentalistas islámicos y que están poniéndonos un poco en jaque entre la dictadura militar y los hermanos musulmanes, de la misma forma que en España, por ejemplo, se podría pensar en la presión que ejerce la Iglesia en este país. So, what I also wanted to do with the book was to ask, what is beyond this political revolution that is stuck right now, where it's one group of men fighting another group of men? The revolution that is my concern, the revolution that is my revolution, is the revolution against the dictator on the street corner, which is the social revolution, and the revolution against the dictator in the bedroom, which is the sexual revolution, which is why my book is subtitled, Why the Middle East Needs a Sexual Revolution. And I believe that both of those revolutions have begun. And they have begun because when you see people rising up against the dictator in the presidential palace, you see people saying no. And the power of saying no to authority is an incredible power. And it's once you witness that power, you can never unwitness. You can never see you can never unsee, rather. You will always remember that millions of people risked their lives to say no to the authority of the dictator. So what I'm examining in the book is how we can say no to the authority of the street and the authority of the bedroom. And I give examples in my book of how that happens, and I am happy to share more examples of how that continues to happen, especially in Tunisia, which I believe is the most successful of the countries that began a revolution, and my own personal stories and my own family, where I believe the revolution has had a tremendous impact. Entonces, estaba interesada en saber es lo que hay detrás de esta revolución
política, porque al final lo que tenemos es un sistema de hombres reemplazando a otros hombres, son hombres contra hombres. Y mi revolución tiene que ver con dos frentes, los que yo identifico: el dictador de la calle, lo cual lleva a una revolución social, o el dictador de la alcoba, del cuarto, lo cual me lleva a la revolución sexual. Así es como yo lo veo. Yo creo que esta revolución sí ha empezado y que cuando ves a la gente decirle que no a la autoridad, a su poder autoritario, es increíble el sentimiento que te crea, que siempre se recordará que hubo millones de personas diciéndole que no a la autoridad. Y en mi libro lo que estoy intentando abordar es cómo decir que no a estos dictadores en la calle y al dictador de la alcoba. Y cómo está sucediendo esto, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Túnez, del que hablo en mi libro. And to close, because I'd like to get into our conversation, the most difficult of all of those revolutions is the sexual revolution, is the revolution against the dictator in the bedroom, because all of the dictators go home to the bedroom. And because I travel between many worlds and many cultures, and because patriarchy is universal, patriarchy doesn't just live in Egypt or in Saudi Arabia or the Middle East and North Africa. Patriarchy lives here in Spain. Patriarchy lives in the United States, where I'm also a citizen. I connect all of those patriarchies, especially when it comes to the sexual revolution, with the image of how patriarchy, or with the reminder of the potency of patriarchy in its determination to control our bodies, especially women's bodies and bodies of people who disobey heteronormativity. That is one of the forms of oppression that patriarchy uses. And I often connect this to what's happening in the United States right now, where we are living under someone I call a fascist fuck, called Donald Trump, and what he is doing in the United States, using patriarchy, but many other forms of oppression like misogyny, racism, Islamophobia, homophobia, and many other bigotries. In the United States, we are very close to having abortion becoming illegal. And you know, in Spain, the power of the Catholic Church in controlling sexuality. I'm hoping that power is lessening and not increasing. Argentina last year was unable to lift or to decriminalize abortion, and you see it in many other countries too. So I often end these introductions to my talk by saying that one of the things that I do in my book and in these discussions when I travel across the world is that I have a message for patriarchs, especially the religious patriarchs. So whether you're the Muslim Brotherhood in Egypt or the Christian Brotherhood in the United States, the people who give power to the Republican Party, or the Jewish Brotherhood, or the Hindu Brotherhood, or any brotherhood that uses patriarchy in religion, my message is, stay out of my vagina unless I want you in there. Y la mayor dificultad de todas las revoluciones la tiene la revolución sexual, porque todos los dictadores después van a casa, a la alcoba. Para mí el patriarcado es universal, existe en todas partes del mundo, no hay ningún país que se libre de él, y aquí en España lo sabemos bien también, pero igual en Estados Unidos. Y especialmente importante esta revolución sexual que quiero llevar a cabo. La potencia del patriarcado además es bastante sangrante porque determina el control que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, pero también el control que se ejerce sobre las personas que desobedecen. Y a mí me gusta conectar todo esto con lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, con el fascista de Trump, que todos ya conocéis, y cómo se está utilizando el patriarcado en todo su fanatismo. Como sabéis, el aborto está ya casi legalizado en Estados Unidos. En Argentina fueron incapaces de descriminalizarlo, o sea que sigue ilegal en Argentina. Y bueno, a mí lo que me crea esto es un sentimiento de frustración, y lo que quiero decir es que tengo un mensaje para todos los patriarcas y los patriarcados, especialmente los religiosos, porque no solamente los hermanos musulmanes, pero también hay hermanos indíes, hermanos judíos, cristianos, etc. Y el mensaje es el siguiente: salid de mi vagina a no ser que os quiera ahí dentro.
Muy espectacular tu presentación, igual que el libro, Mona. Voy a plantearle algunas preguntas a la autora. Bueno, me gustaría invitarles al público en el momento que quieran plantear alguna reflexión o proponer alguna pregunta a la autora. Por supuesto, tienen la oportunidad de hacerlo. Muy brevemente, gracias, Mona. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué papel tienen en esa revolución? Más que un triángulo sería para mí un rombo. ¿Qué papel tiene en esa revolución la transmisión que las mujeres hacen a sus hijos y a sus hijas del machismo, del patriarcado y de toda una tradición que no tiene salida? Gracias. I think the best way to explain the role or how women transmit patriarchy is that we all internalize patriarchy. And according to how much power we have, we believe that we are protected from patriarchy. So women are not stupid. They understand that they need to survive patriarchy. And so unless women have a form of power and privilege so that they can disobey against that patriarchy, they end up becoming foot soldiers of that patriarchy. I will continue, but she will translate. El rol de la mujer, bueno, básicamente nosotras tenemos todo internalizado el patriarcado y las mujeres a veces creen que están protegidas por ese patriarcado, pero lo que yo pienso es que a no ser que se les dé a la mujer verdadero poder para poder interrumpir esta transmisión del patriarcado a su hijo y su descendiente, no podremos llegar a ningún sitio. So I often say those of us who have power or privilege rather, are 10 times more obliged to fight against forms of oppression like patriarchy than those who don't. Y las personas que tienen poder están 10 veces más obligadas a combatir el patriarcado que las que no lo tienen. So you can't go to a working class woman or a woman in a rural area who has very little power and say to her, I demand that you start disobeying the patriarchy today, because you're going to leave her vulnerable to all kinds of dangers. In order for her to be able to fight the power of patriarchy, you have to create the space for her to be free of patriarchy. So you're asking the weakest link in this system of oppression called patriarchy to be the first person to come and rise up against patriarchy. And that is incredibly unfair. Porque lo que no podemos hacer es ir a las trabajadoras de campo y a las que son el eslabón, digamos, más bajo y demandarles desobediencia, porque ellas están en una situación de vulnerabilidad que igual no caemos, pero para ellas es más difícil combatir el patriarcado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear espacios para que ellas se sientan a salvo y puedan ser libres, porque de otra forma sería bastante injusto pedirle a estas mujeres que se rebelen contra el patriarcado. So instead of asking what is the role of mothers, I urge you to ask what is the role of fathers, because so many of the things that we consider harmful traditions are things that women do because they understand that the men in their societies want them to do. And they end up doing those things so that they can survive, so that their own children can survive. So let's start asking, why aren't fathers who have more power, why aren't they standing up to patriarchy? And the simple question is, because they benefit from patriarchy. Y a menudo preguntamos cuál es el rol o el papel que deben cumplir las madres, pero tenemos que preguntar cuál es el papel que tienen que cumplir los padres también, porque a menudo pasa que las madres terminan haciendo lo que quieren los hombres que hagan, también por su propia supervivencia y por la supervivencia de sus hijos. Entonces tenemos que encontrar un espacio en el que se beneficien los dos. And I will give you it's not simple, it's a terrible example. When it comes to female genital mutilation or female genital cutting, for example, I'm always asked, but this is the mothers
the mothers do this to their daughters. Why do the mothers do this to their daughters? This is the wrong question. The mothers do this to their daughters because they understand that no one will marry their daughters unless this happens to them. Because FGM, or female genital mutilation, has the goal of controlling female sexuality. So a mother who herself has undergone this form of torture, this crime called female genital mutilation, repeats this crime on her daughter who she loves. Not because she hates her, she does this because she loves her, because she wants her daughter to be accepted by society. So I want to dismantle this society. I'm not going to go to this mother and say to her, dismantle society. I want to dismantle society. So I want to go to the fathers and start saying to them, teach your sons to not demand FGM. Y os voy a dar un ejemplo terrible, que es la mutilación genital femenina, que a menudo se me pregunta sobre las madres, pero la pregunta de por qué las madres hacen esto a la hija es una pregunta equivocada, en mi opinión, porque seguramente ellas piensan que nadie va a casarse con la hija si no la someten a esta mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina controla la sexualidad de las mujeres hasta ese punto. Y las madres lo único que hacen es repetir el mismo crimen que ellas han sufrido en su cuerpo con sus hijas y con sus nietas, pero no porque las odien, sino porque las aman, porque ellas piensan que esta es la forma de protegerlas y esta es la forma en la que sus hijas serán aceptadas. Entonces, yo no voy a ir a las mujeres a preguntarle por qué le hacen esa brutalidad a las hijas, lo que voy a ir a los padres a decirle que le enseñen a los hijos a no demandar esta mutilación de sus futuras mujeres. And to wrap up with a real-life example, I mentioned in my book a mother who did exactly what you were saying. She said no to this tradition, and she did not subject her daughter to female genital mutilation. Then when her daughter turned 17, she got married. On her wedding night, the husband of the daughter realized that she had not been cut, and he sent her home to her mother with a message saying, if you want your daughter to be married, you know what you need to do. And the mother called a traditional midwife and had her daughter cut and sent her back. So here is a woman who stood up to patriarchy alone. And then patriarchy came in the form of the husband, and she realized that what is she going to do? Her daughter is married, and she doesn't want her daughter to get divorced on the spot. So you can't ask, like I said, the person who is the weakest link when it comes to patriarchy and say to them, you must be the first person to fight. You have to tell people with power to use their power to fight, so that their power extends to all of society, so that those with less power are emboldened by that fight. Por ejemplo, hay un ejemplo que cito en el libro en el que una madre se negó a mutilar a su hija y él no tenía hecha entonces la mutilación genital, y cuando tenía 17 se casó, y en la noche de bodas el marido devolvió a la hija a casa de la madre con una nota diciendo que si quieres que se case ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, esta persona tuvo que ser mutilada para poder encajar en la demanda del marido. Entonces, el patriarcado llega hasta ese nivel, hasta tener que llegar hasta ese punto. Lo peor, bueno, no hay que preguntarle entonces a las personas menos poderosas, porque esta mujer, por ejemplo, no tenía suficiente poder para combatir por ella misma al patriarcado al no mutilar a su hija. Lo que creo que hay que hacer es demandar eso de las personas con más poder, porque con todo este poder, si demandamos esa lucha contra el patriarcado, se filtrará también a toda la sociedad y acabará llegando a las personas que están en el escalón más bajo. A mí me gustaría preguntarte, Mona, me interesa mucho cómo fue tu llegada al feminismo. Dice en las páginas del libro que llegaste al feminismo a los 18 años y que lo hiciste traumatizada. Me gustaría que contaras qué supuso para ti descubrir esos libros feministas
a los que hace referencia en la Biblioteca Universitaria de Arabia Saudí. So my family is from Egypt, and when I was 7, we moved to London, and when I was 15, we moved to Saudi Arabia. And obviously moving to Saudi Arabia at the age of 15, I mean, being 15 years old anywhere in the world is very difficult. But moving to Saudi Arabia as a 15-year-old girl was especially difficult for me because I'm from a Muslim family, but the Islam in Saudi Arabia is very different than the Islam that I was raised with. So it taught me that there are many Islams, but it also traumatized me to see the way that women and girls are treated in Saudi Arabia. And so at the age of 15, I became a feminist without the word feminist. But I discovered the word feminist for this consciousness that I had developed in my university in Saudi Arabia called King Abdulaziz University. And in the library there, I mentioned this story in my book, in the library there, I discovered feminist journals that had the work of feminists from my own background. So Nawal Saadawi, an Egyptian feminist, Fatima Mernissi, a Moroccan feminist, and that taught me that my own culture and people from my part of the world already had feminism. I did not need to imitate the West or import feminism from the West, as feminists in my part of the world are often accused of doing. Bueno, a la edad de 7 años mi familia se mudó a Londres y después fuimos a Arabia Saudita cuando tenía 15 años. Si ya es difícil ser un adolescente en cualquier parte del mundo, imaginaros chica y en Arabia Saudita. Por supuesto, la versión del Islam que se lleva allí a cabo pues no tiene nada que ver con a la que yo estaba acostumbrada y por eso me traumaticé bastante al ver la manera en la que se trataba a la mujer en Arabia Saudita. Pero descubrí una serie de textos, como ha dicho, en la biblioteca de la Universidad de Jeddah, que se llama King Abdulaziz, y allí pues pude leer autoras como Nawal Eltahawy de Egipto o Fatima Mernissi de Marruecos, que me enseñaron que había un pensamiento propio de esta parte del mundo árabe sobre el feminismo, es decir, que yo no tenía que recurrir al pensamiento occidental para poder estudiar el fenómeno del feminismo. And as a kind of like update to all of that, I also want to mention, because this is very current in the news today, that Saudi Arabia has its own feminist movement. And it's rarely spoken about, but it's especially important to remember this today, because today in Saudi Arabia, 17 women's rights activists went to the second session of a trial against them, because in May of last year, the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, who has portrayed himself as an emancipator of women, and this is bullshit. He is not an emancipator of women. He is a representative of an absolute hereditary monarchy. And he imprisoned them in May of last year in an unprecedented crackdown against Saudi feminists. He imprisoned 3 generations of Saudi feminists. Saudi women have been fighting for a long time. And 6 weeks after he imprisoned them, he lifted the driving ban. Saudi Arabia was the only country in the world which banned women from driving. He put them in prison because he wanted to say, I will lift the driving ban as a gift from the regime because rights are given and not taken. And these women's rights activists were women and men. There were 17, and I think there were about 4 or 5 men. And today, they are standing trial in Saudi Arabia. So there is feminism in Saudi Arabia. And just ask yourself why, if you are such a powerful regime as the Saudi regime is, why do you feel the need to imprison women's rights activists? And the simple answer that I give in my book is because feminism terrifies authoritarians. Y para daros un poco la actualización de una noticia que se está llevándose a cabo ahora mismo mientras hablamos, ya sabéis que en Arabia Saudita ellos tienen su propio feminismo, su propio movimiento feminista.
Hoy, por ejemplo, se estaba llevando a juicio en segunda sesión a 17 feministas activistas que fueron puestas en prisión por el príncipe de Arabia Saudita. Como sabéis, él se vende como el emancipador de las mujeres, pero en realidad es el príncipe de una monarquía retrógrada. Y lo que pasó fue que metió en la cárcel a 3 generaciones de feministas, de activistas feministas, 3 semanas antes de levantar la prohibición de la conducción de la mujer en Arabia Saudita, para que pareciera que había sido él el que había hecho el regalo, como un regalo del régimen al pueblo. Y ahora se está llevando a cabo el juicio por esas personas, por esas mujeres que estaban en la cárcel. Y yo a menudo me pregunto por qué, si tienes tanto poder como una monarquía autoritaria como la de Arabia Saudita, ¿por qué necesitas meter en la cárcel a activistas feministas? Y creo que la respuesta pasa porque el feminismo aterra a las autoridades. A mí me gustaría que también hiciera, aunque fuera una breve referencia a tu crianza, Mona. Tus padres nacieron en Egipto, pero ambos se doctoraron en medicina en Londres. Independientemente después del traslado a Arabia Saudita, ¿tu crianza fue convencional o pesó esa herencia de profesión liberal de tus padres? Yes, my parents are Egyptians, and they met in medical school. And after they graduated, they got married, and then they did their master's degree in Egypt, and then they both got government scholarships to go and study for a PhD in London, like you said. And my parents raised my siblings and me with the teaching that the most important thing in life is knowledge. And we saw that in my parents' example, in that they took us to London to get a PhD. But, you know, I often talk about going to London and what the impact of being in London was for me, because we were in the UK. It was first in London, and then it was in Glasgow. We were there for about 8 years. And what I learned when I was in London is that even though I grew up in a home where my parents were equals, these are Egyptian man, Egyptian woman, both of them Muslim, both of them studying for their PhD, my teachers in London, white women teachers in 1975, at the height of second-wave feminism, always asked me in school, what does your father do that brought you to London? They never asked me what my mother does. They never imagined that my mother could be doing something important enough to bring us to London. And these were women who were working outside of the home. So this taught me, of course, I was too young to understand at the time what was going on. I now recognize, when I look back, that the message that they were saying was they didn't expect an Egyptian Muslim woman to be studying for her PhD. Sí, mis padres se conocieron en la Facultad de Medicina. Después de graduarse, fueron a estudiar a Londres con una beca que se les concedió. Y a mis hermanos y a mí se nos ha criado por iguales, y la cosa más importante que se nos ha inculcado ha sido el conocimiento. Era fundamental en mi familia. El impacto de Londres y el año que vivimos en Glasgow, que todo junto fue 8 años aproximadamente, lo que me hizo aprender fue que incluso si yo he crecido en una casa en la que el hombre y la mujer eran iguales, en Londres, en aquella época, que estaba pasando por la llamada segunda ola del feminismo, mis profesores me preguntaban qué es lo que hacía mi padre, en qué trabajaba mi padre. Nunca se imaginaron que mi madre también trabajaba. Yo por aquel entonces era demasiado joven para comprenderlo, pero lo que ahora con retrospectiva estoy comprendiendo que se me estaba preguntando es más que nada que ellos no esperaban de una mujer musulmana que tuviera ese nivel educativo, porque se espera muy poco de las mujeres musulmanas. Me gustaría también que hiciera referencia, hay un pasaje que creo que es muy interesante en el libro, a pesar de tu lucha feminista, que la hacías incluso con el hiyab, con la decisión que habías tomado de cubrirte, de ponerte el pañuelo, admites que todo cayó como un castillo de naipes, lo dices así literalmente,
en una conversación entre tu madre y un médico en el que, bueno, poco menos que se indicaba que a pesar de esa lucha feminista que ella había llevado a cabo, que mientras que llevara pañuelo que todo estaría bien porque se podría casar bien. Yeah, so my experience with the hijab was something that I say complicated the word choice, because I think that we often, when we talk about why women choose to wear the hijab, I don't think that the word choice is complicated enough, and I'm a big fan of complication. I chose to wear the hijab when I was 16 years old, and I chose to wear it when I chose to take it off when I was 25. But it took me 8 years to be able to stop wearing it. So I always ask, and I ask in my book, why is it easier to choose to wear it than to choose to take it off? And when I wore the hijab, I thought, in my own personal experience, that I was being feminist because I had chosen to wear it. But I recognized that when I couldn't take it off, when it took me 8 years to be able to take it off, this struggle to take it off made me question how feminist my own decision was and how free was my choice. So I think this word choice gets used a lot, and we don't really take the time to understand the pressures that are brought to bear on, in this case, women, obviously, that makes that choice free. Mi experiencia con el hijab es bastante complicada y sobre todo complica la palabra o el concepto de elección, porque yo me lo puse cuando tenía 16 años y elegí ponérmelo, y a los 25 elegí quitármelo. Estuve 8 años intentando dar el paso de quitármelo, y la pregunta que me hago siempre es ¿por qué es más fácil ponerte el hijab que quitártelo? He pensado también que esta lucha tiene que complicar la palabra elección. La palabra elección no es lo suficientemente complicada. A menudo las feministas se escudan en que ellas son las que eligen llevar el hijab, pero la elección en este caso está sometida a muchísimas presiones y a muchísimos matices que complican el concepto de haberlo elegido. And to further complicate this idea of choice, I give examples in the book about the various reasons that women decide to wear the hijab. And I give examples from my own family because I think it's important to see that I'm sitting here explaining that it took me 8 years to take off my hijab. But my mother, so this mother now, the woman who was one of the reasons that we moved to London so that she could get a PhD, she chose to wear hijab for piety because she believes that it is an obligation for Muslim women to wear hijab. And we obviously disagree. My sister initially began to wear the hijab for piety, but she now is in the United States and she just got her own PhD, and my sister now continues to wear the hijab to say fuck you to the racists. So her hijab is part of her identity, and obviously we disagree too, because one of the reasons that I wrote my book, the reason I called it Headscarves and Hymens, is because I demand that we see that Muslim women are more than what's on our head and what's in between our legs. So these examples from my own family complicate not just the issue of choice or the word choice, but also complicate and force you to understand that Muslim women have a very, very different relationship with the hijab than the one that is often conveyed in these discussions about hijab. And that is the reason that I now say, I wrote an entire chapter about it, but I now say, unless you're a Muslim woman, shut the fuck up about the hijab and listen to us, because this is our fight. I argue with my mother, I argue with my sister in a way that if you're not a Muslim woman, you will not understand. Even if you're a Muslim man, you will not understand what it means to have a mother with that decision, to have me with my own fight, and a sister who has a third reason for wearing the hijab. So leave this conversation, leave this fight for us, and just listen.
Y como me gusta complicar la palabra elección, pues en mi libro hablo de algunas razones por las cuales las mujeres deciden ponerse el hiyab. Y me gusta dar mi punto de vista familiar porque creo que es importante que explique con mi propia experiencia lo que pasó en mi familia. Por ejemplo, mi madre lo llevaba por una cuestión de pudor, porque ella decía que era una obligación como mujer musulmana. Mi hermana empezó a ponérselo también por pudor, y eso que tiene un doctorado y es bastante, o sea, ha estudiado en la universidad, pero ahora continúa llevándolo porque dice que le den al racismo, porque ella lo considera un elemento identitario y lo que quiere es exponerlo como tal. Por supuesto, yo estoy en desacuerdo con ellas dos, y si he titulado mi libro el himen y el hiyab es porque creo que las mujeres se nos considera lo que somos, lo que tenemos en la cabeza y también lo que tenemos entre las piernas. Las mujeres musulmanas pueden tener una visión muy diferente o hacerlo por diferentes motivos, el tema de llevar el hiyab, pero lo que yo digo es que, a no ser que seas mujer musulmana, cállate y escucha, porque esta es nuestra lucha y ni siquiera los hombres están legitimizados para hablar de este tipo de decisiones. Bueno, yo iba a preguntar algo que me has contestado, porque te iba a preguntar si tu madre llevaba velo. Entonces, como ya me lo has contestado, pero yo también quería saber, ¿y tu padre qué opina de que tu madre llevara hijab? ¿Le daba igual? My father had nothing to do with my mother's hijab. It's her hijab and it was her decision. And he had no say. Que dice que su padre no tuvo nada que ver con la decisión de su madre de ponerse el hijab. Bueno, muchas gracias a la térmica por traernos a Mona Eltahawy. Ahlan biki, Ana. Y yo estoy casi terminando su libro, y me pasa lo mismo cuando leo por ejemplo, a Nawal Saadawi, a Fatima al-Marnisi y a otros escritores árabes. Y recuerdo un cuento de, bueno, conocerá usted a Juha, el hombre que siempre le pasan anécdotas. Hay un cuento pequeñito en que Juha, contando sus yeguas, siempre se da cuenta que falta una. Y claro, no se da cuenta que no cuenta la yegua en la que él está montado. O sea, siempre falta la yegua, no se da cuenta cuando calcula. Y yo creo que pasa lo mismo cuando hablamos de estos problemas. Usted y tal siempre apuntan a problemas y se olvidan del problema. Nos olvidamos de la yegua sobre la que estamos montados, que es la religión. Hablamos, por ejemplo, yo creo, comparando con la religión, yo creo que los problemas de los que habla usted, cuando habla de los hechos, de la situación de la mujer, no hablamos de la causa principal, que es la religión, porque cuando hablamos de la mujer o las sociedades árabes, hablamos de la religión, el Islam, que regula todos los detalles del creyente, es decir, hasta cómo, por ejemplo, cómo hacer el amor o cómo entrar al baño, el Islam te enseña y te da instrucciones. Yo creo que ese es el problema. Y si vemos, por ejemplo, la mujer, ¿qué significa la mujer? ¿Qué posición? ¿Qué es la mujer en el Islam? Me vienen ahora mismo a la mente decenas de ejemplos en el Corán. Claro, no hablamos del Islam, claro, hablamos del Islam que nos ha llegado en el canon islámico, la tradición, los hadís, la sharia. La mujer es un mero instrumento, una mera propiedad del hombre. Sin ir más lejos, no vamos a hablar de la vida del profeta, solo del Corán. Por ejemplo, hay versículos explícitos, por ejemplo, si no os obedecen, golpeadlas. La mujer es como vuestro campo, campiña, acudid a ella cuando queráis. La mujer, vuestro peligro es grande. Todo esto, y ha hablado Ana, por ejemplo, rápido, del ejemplo de Ruán, de la niña que murió 8 años. Entenderemos ese hecho si nos damos cuenta y leemos en la tradición musulmana que el profeta, Mahoma, según nos ha llegado, al casarse con su esposa joven de 9 años, Aisha,
como no podía penetrarla, frotaba su miembro entre sus piernas. Eso está en nuestro, lo hemos estudiado de niños, está en la tradición musulmana. Entonces, entenderíamos perfectamente el caso ese de Erwan. Y me pregunta rápido que quiero hacer a Mona. Dicho esto, ¿no cree usted que para hablar antes de hablar de la revolución, de una revolución sexual, porque antes para hablar de una revolución, y si hablamos de verdad y queremos hacer una revolución con frutos en el mundo árabe, tenemos que llamar las cosas con su nombre. Ese es el problema que tenemos. Y ir y apuntar, parece que hablamos de ramas, pero sin no hablar, apuntar a la raíz, al tronco, a la causa principal del problema. Mi pregunta, ¿usted no cree que antes de hablar de una revolución sexual, tenemos que hablar, llamarlo así, una revolución religiosa? Hablar de una liberación de la mujer, liberación de las garras de la religión. La religión, ¿qué quiere decir aquí? Una concepción de la vida, una concepción, por ejemplo, hablando de la mujer, la situación de la mujer dentro de la religión islámica. Por tanto, yo creo que tenemos antes... Es un absurdo hablar de una revolución sexual en el mundo árabe sin hablar de una revolución religiosa. Una revolución en la que ya dejamos y eso es importante, dejamos de considerar al Corán en su integridad divino. Yo creo que de ahí tenemos que empezar. Thank you for your question. I'm honored that you say that my book reminds you of Mona Eltahawy and Fatma Mernissi because they are heroes for me. So, and I consider them, you know, our feminist icons and ancestors. I have read the Quran many, many times, and there's no story about Muhammad and Aisha in the Quran. It's not even mentioned in the Quran. But this, and this isn't because I'm here to defend Muhammad or anyone. It's nothing to do with that story is in the Quran. Maybe you read it somewhere else. But this is my position on your very long answer, because I have to keep my answer short because of the interpreter, because Vicky has to write everything I'm saying. Otherwise, it would be a very, very long answer. Anything that hurts women and girls today, I fight. Whether it comes from the Quran, or it comes from the Bible, or it comes from the Torah, or it comes from the Hindu scriptures, or the Buddhist scrolls, or wherever. Anything that hurts women and girls today, I fight. But I think you're like the men in Egypt who say to me, this isn't the time. We've got to release 60,000 prisoners. So you're asking me to have this religious revolution first before I can talk about the sexual revolution. But the entire point of my book and the entire point of my existence today is to fight patriarchy. And patriarchy for me, I often strike the image of patriarchy is like an octopus. The head of the octopus is patriarchy. And the tentacles of the octopus, the 8 arms, are the various forms of oppression that patriarchy uses. So one arm is religion. All religions are patriarchal, all of them. I can give you stories and stories from the Christians in the United States who use the Bible to do all the things that I'm fighting. The United States only has 2 of the states in the 51 states in the United States have a ban on marriage under the age of 18. I fight this in the United States, I fight this in Egypt. But I'm going to finish, I promise, very soon. So one of the tentacles is religion, yeah? Another tentacle is racism. Another tentacle is homophobia. Another tentacle is capitalism. So there's so many tentacles. I do not go and fight each tentacle alone because all the other tentacles are still going to strangle me. I am killing the head. My goal in this life is to destroy patriarchy. So in some countries, patriarchy uses religion, yes. I will fight them both, but in other countries, patriarchy uses capitalism. I'm not going to divide my feminism into I've got to fix religion first because I've got all these other tentacles, so I'm going to destroy patriarchy. This is my vow. So yes, of course we need a religious revolution. I lived in Jerusalem. I see how Jewish women are treated under the Torah. My neighbors were ultra-Orthodox Jews. I could give you countless stories about how they have sex. But this isn't my fight. My fight is patriarchy.
And patriarchy weaponizes religion, yes. But patriarchy also weaponizes capitalism. And if you come to the United States, Bernie Sanders, who was a wonderful socialist, he lives in the 1960s, and he says class struggle before everything else. And I say, fuck that. No. It's the race struggle and the gender struggle and the class struggle and the struggle against homophobia. You can't divide and compartmentalize these things. They all have to be taken together. So my fight is against the head of the octopus. It includes religion, but I'm not going to stop until we revolutionize religion. Otherwise, I'm never going to get there. I'm going to go to the head. Because there are some countries that aren't Muslim, in which the United States, for example, a 12-year-old girl can be married to a 40-year-old man in Florida. Not Muslim, huh? Not Muslim. How am I going to help her? Go and tell her Muhammad and Aisha? Come on. It's patriarchy. And as I agree with you, I'm on your side. The chapter on child marriage, I don't call it child marriage, I call it child rape. It's an abomination. And it's patriarchal. Which is why I end now on a positive note. I mentioned the story of Khadija. True or not, I promote older women marrying younger men. This is my solution. Do you want to explain the Khadija story? When you finish the translation, otherwise we're never going to go home today. Bueno, básicamente que he leído el Corán muchas veces. Me agrada que hayan mencionado a las feministas antes que nada, Fátima Bernisi y Nawal al-Saadawi, porque yo también las tengo como referencia. Y quería decirte que he leído muchas veces el Corán y este episodio que comentas de Aisha y del profeta Mahoma, creo que lo has debido de leer en otro sitio porque no es exactamente así. Pero bueno, lo que quería decir es que las mujeres tenemos que... bueno, yo me siento responsable por combatir todos los tipos de revolución religiosa, evidentemente, y por todos los libros, no solo el Corán, sino la Biblia, los rollos budistas, la Torá, etcétera. Pero me da la impresión de que eres como esos hombres que me decían que no era el momento del feminismo ahora, porque primero hay que acatar la revolución religiosa antes que la sexual. Pero mi argumento es que yo necesito combatir el patriarcado desde la raíz, porque la forma en la que lo veo es como un gran pulpo que tiene muchos tentáculos. El cuerpo del pulpo sería el patriarcado y cada uno de los tentáculos son los ámbitos que impregna, como por ejemplo el capitalismo o las religiones. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados que no tienen una edad mínima para el matrimonio. Y que se basan en la Biblia para eso. Entonces, no me gustaría dividir el feminismo en estas secciones. Mi objetivo es destruir el patriarcado desde el cuerpo del pulpo, por así decirlo. Por supuesto, necesitamos llevar a cabo una revolución religiosa y que me lo digan a mí, que he vivido también en Jerusalén y he visto todos mis amigos ortodoxos, pero esta no es mi lucha. Pasa un poco como lo que le pasaba a Bernie Sanders, que era el candidato socialista en Estados Unidos, que en los años 60 él hablaba de la lucha de clase, pero que ahora la lucha no es de clase ni religiosa, ahora la lucha es de género, del movimiento feminista, del movimiento queer y bueno, en cuanto al matrimonio infantil, a mí no me gusta llamarlo así porque para mí es una forma de pederastia, pero voy a seguir hablando de otras mujeres que ha tenido Mahoma que no son la que han mencionado, que fue Aisha Kandisha. The Khadija story. So for those who don't know the Khadija story, you can read about it in my book, so buy my book, but I will give you the summary. And this speaks to the contradictions that I also fight. So Muslims are taught that when Muhammad was 25 years old, his boss, he was employed by a rich businesswoman in the Arabian Peninsula called Khadija. So she employed him. She was 15 years older than him. She had been married and divorced and widowed several times before, and she proposed to him. And when he was 25 and she was 40, they married. She proposed to him. And while Khadija was alive, Muhammad did not marry any other women. And Muslims are taught that when Muhammad was given the revelation, that she was the first person to become a Muslim and accept his revelation. And she was his biggest supporter. So what I do in the book is I ask, what is this society that created a woman
who could propose to a man who is 15 years younger than her. And while she was alive, he married no one else. And does a woman like this exist today in the parts of the world where I write about? And the reason that I ask this question is because this story that Anna mentioned and the gentleman there brought up about the Yemeni girl who died because she was pregnant because she was raped, child marriage is rape, at the age of 8, the clerics in Yemen refuse to have a minimum age of marriage because they will mention the story of Muhammad and Aisha. Today, I don't give a fuck how old Aisha was. I really don't. Because today, in 2019, it is rape if anybody under the age of 18 is forced to marry anyone. There has to be a minimum age at which marriage happens. A child cannot choose. So some people will argue, how old was Aisha? How old was Aisha? I don't care. This was in the year 700 and whatever. In the year 2019, no. But the clerics in Yemen who use the story of Aisha will not talk about Khadija. And so I mention in my book that we have terrible rates of unemployment in many countries in the region. And so I propose a solution for the young men who cannot find employment. Be employed by a woman who's 15 years older than you and marry her like Muhammad did. I want the clerics in the region to promote the story of Khadija. Now I say this, satirically, because it's not going to happen, but the goal of what I'm saying is we have to stop using stories from the past as an excuse to continue patriarchy today. And the reason that I told the man who asked me this question that I'm fighting the head of the octopus and not just one tentacle, which is religion, is that in the United States, as I said, a 12-year-old can marry a 40-year-old in Florida. And they don't use the story of Aisha there. They don't know the story of Aisha there, which is why my fight is against patriarchy. If it uses religion, I will fight all of that, but my fight is against patriarchy and all the 8 tentacles of the octopus. Y bueno, la contradicción que yo veo en el Corán, por ejemplo, es con la primera mujer de Mahoma, que se llamaba Khadija, y que seguramente sabéis que cuando Mahoma tenía 25 años, ella lo contrató. Era una mujer bastante poderosa, una empresaria, estaba además divorciada y era 15 años mayor que él, y ella fue la que le propuso matrimonio a él. Entonces, ¿cómo es posible que Khadija con 40 años se casara con Mahoma? Y además, mientras ella estaba viva, el profeta no se casó con ninguna otra mujer. Y se sabe que Khadija fue la primera musulmana porque la primera revelación que tuvo Mahoma, ella lo creyó a él cuando se la contó, por tanto se convirtió en la primera musulmana. ¿Y por qué este ejemplo no ha trascendido como una suna, o sea, como un ejemplo que se le da a los musulmanes? Sin embargo, la historia de Rawal, que es la niña yemení que murió violada en su noche de bodas de 8 años, los clérigos a menudo evitan poner una edad mínima para el matrimonio infantil basándose en el matrimonio que tuvo el profeta con esta niña, Aisha. La verdad, si os digo la verdad, es que no me importa una mierda la edad que tuviera Aisha. Hay un debate sobre si tenía 9, si tenía 19, hay mucha gente que está intentando debatir la edad que pudo tener, pero a mí no me importa los años que tuviera Aisha. En el año 2019, en la actualidad, no es aceptable el matrimonio infantil. Y la solución que yo doy, porque hay como una tasa de desempleo muy alta en el mundo árabe, mi solución es que los parados se casen con mujeres mayores a ellos que puedan mantenerlos, y de esta forma se podría solucionar parte del problema. Pero bueno, la conclusión es que debemos de dejar de utilizar historias que forman parte del pasado y centrarnos en el presente, y no solamente tema islámico, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Florida, una niña de 12 años se puede casar con un hombre de 40 y ahí no hay islam. Es decir, que
Esto es la razón por la que mi lucha tiene que ser contra el patriarcado, porque la religión es solamente un tentáculo de ese pulpo, pero el patriarcado lo impregna todo, y si conseguimos derrocar el patriarcado, pues podremos filtrar a todos los ámbitos que abarca el patriarcado. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, aquí estoy. Mi pregunta es, ¿el Código Penal de Egipto castiga a la mujer que se quita el hijab, como ocurre en Irán, que han condenado no hace mucho a una abogada defensora de los derechos humanos de la mujer por proteger a las mujeres que se quieren quitar el hijab? Muchísimas gracias. No, there is nothing in the Egyptian law that forces women to wear hijab. In Iran, you're talking about Iran and what is known as compulsory hijab. So we don't have that in Egypt. In Egypt, it's more a social thing. It's social pressure or family pressure, but it's not in the law. And you're talking about the human rights lawyer, Nasrin Sotoudeh, who was sentenced to 38 years in prison because she defended women in Iran who removed their hijab, and they would make videos of them holding the hijab on a stick because they were protesting against a compulsory hijab. No, en Egipto no hay nada que obligue a la mujer a llevar hijab, se lo ponen más bien por una presión familiar o porque es algo bastante social. Sin embargo, hay otros países, como sabes, que sí son bastante famosos por su hijab mandatorio o obligatorio. Y el caso que menciona de la abogada Nasrin Sotoudeh en Irán, ya sabemos que ha sido encarcelada porque ella defendió la lucha de las mujeres que querían quitarse el hijab, porque allí sí es obligatorio. A mí, entrando en el tema de la primavera árabe que representa el germen de este libro, creo que en el libro se dan muchas respuestas de qué ha supuesto para el colectivo de la mujer musulmana aquella revolución, y que aún queda un largo camino por recorrer. Pero me gustaría preguntarle, desde el punto de vista personal, de su propia historia, ¿qué ha cambiado, qué ha supuesto esa revolución en la vida de Mona? ¿Cómo ha cambiado Mona después de aquel año 2011? Every Egyptian I know has long dreamt of this revolution. Everyone I know, members of my family and my friends. So when the revolution began, it wasn't something that happened overnight, because no revolution happens overnight. No people wake up one day and say, we're going to go out in our millions and overthrow the dictator. Revolutions take many, many years. There are many catalysts. And there were many catalysts along the road to the Egyptian revolution. One of them was in the year 2005, which was a pivotal year for Egypt and Egyptian activism, for many reasons that I explain in the book. But when you ask me about my own personal story, 2005 was such an important year for activism in Egypt. I chose to go back to Egypt from New York and spend 4 months there to take part in the activism that was happening, because there were unprecedented protests in Egypt. So I went to take part, and for the first time in my life, in 2005, in June of 2005, an activist called Ala Abdel Fattah, who is now just days away from being released from 5 years in prison for protest. So this is just, there are so many stories I can tell you. Buy my book. In 2005, an activist called Ala Abdel Fattah took me with his wife and friends to a protest in a working class neighborhood in Egypt called Shobra. And it was just 100 of us. And it was the first time in my life that I chanted in the middle of the day, down, down with Hosni Mubarak. And this was in 2005. Egyptians who were going home from work, our fellow Egyptians looked at us as if we were insane. Who are these crazy people in the middle of the day saying down, down with Hosni Mubarak? It was really powerful and incredibly moving. So think about that. 100 people in 2005, and then millions of people in 2011. I will continue. I'm working you hard today. No, it's okay, it's okay. Todos los egipcios que conozco deseaban desde hace mucho tiempo que llegara esta revolución.
cuando empezó no fue una cosa de la noche a la mañana, sino que se estuvo gestando y hubo varios desencadenantes. Un desencadenante, por ejemplo, fue en el año 2005 cuando las protestas de los activistas egipcios cobraron mucha importancia. En ese año yo volví a Egipto para poder retransmitir lo que estaba pasando y en junio mi amigo Al-Fattah, pues bueno, son muchas historias. En realidad también quería decir que compraran el libro porque si no... ella lo elabora mucho más en el libro, pero esta persona, por ejemplo, me llevó a una protesta en plena calle en Egipto en la que había 100 personas y allí me pude liberar cantando abajo, abajo con el régimen de Hosni Mubarak. Las personas que pasaban por al lado nos miraban y pensaban que estábamos probablemente locas por estar desafiando en tan poco número al régimen de Mubarak, pero para mí fue bastante poderoso y lo sentí como una liberación conmovedora. Y eso fue en el año 2005, imaginaros después en el año 2011 la de millones de egipcios que salieron a la calle a protestar por lo mismo. So in 2011, when the protests began, soon after the Tunisian dictator Ben Ali was forced to step down, it was like a dream finally coming true. I wasn't in Egypt for the 18 days. I was in New York, talking on media and explaining why this was so important. I went back in July of 2011 and I took part in a sit-in in Tahrir and then went back to New York. And then in November, this is where things changed for me. In November of 2011, I was supposed to be at the European Parliament in Brussels speaking about women in revolution. But a protest on a street called Mohammed Mahmoud broke out. And this protest now is an icon of the revolution. It's an iconic protest because it was a protest that took place over 5 days in which at least 40 people were killed and more than 300 injured. And when I was following this protest happening, I was in Morocco before I went to Brussels, I cancelled my trip to the EU and I decided to go back to Egypt because I didn't want to speak about women I didn't want to speak about women and the revolution. I wanted to be a woman in the revolution. So I went back to take part in the Mohammed Mahmoud protests, and there is when Egyptian riot police assaulted. So they trapped me and one of my friends. We made it to the front of the protest, and they beat him so badly that he needed stitches in his head. And they trapped me in an empty shop, and they beat me and broke my left arm, as Anna told you, and my right hand, and sexually assaulted me. And then they took me to their supervising officer, who threatened to gang rape me. And then I was kept incommunicado at the Interior Ministry for 6 hours. And then I was taken to military intelligence for another 6 hours, where I was blindfolded and interrogated. And I was refused medical treatment for those 12 hours when I was detained. How that impacted my life is I often say that it taught me consequence. Because I'm a writer, I was a journalist for many years, and I live in a world of words. I understood the risk of being a journalist in Egypt because the Mubarak regime would often demand that I go in and be questioned and threaten to imprison me and all of that. But it wasn't until I was assaulted as a result of my work and my activism that I understood consequence. And it was a very important lesson also in power and privilege, because this is something I will get to power and privilege when Vicky translates. A new idea. En el año 2011, como sabéis, empezó la revolución egipcia que llevó al derrocamiento de Mubarak. Yo estaba en Nueva York en julio del 2011 y decidí cubrir lo que estaba pasando en la plaza Tahrir, como sabéis. En noviembre del año 2011 había una revuelta en la calle Mohammed Mahmoud de Egipto que duró 5 días y que involucró a más de 40 personas. Yo estaba por aquel entonces en Marruecos y fui a Egipto porque yo quería ser una mujer en la revolución, no hablar de las mujeres en la revolución, quería formar parte de ella. Y ahí fue cuando pasó que la policía antidisturbios egipcio
apalearon a mi compañero y a mí me rompieron el brazo izquierdo, la mano derecha y abusaron sexualmente de mí. Pasé 6 horas siendo interrogada en el Ministerio del Interior y 6 horas siendo interrogada por la inteligencia militar. Se me puso una venda en los ojos y se me negó asistencia médica. ¿Y cómo me afectó todo esto? Bueno, pues como soy periodista os podéis imaginar cómo me afectó porque no pude escribir durante todo ese tiempo, pero finalmente comprendí las consecuencias que tenía esta represión. And the first question that the gentleman at the front asked me about women and how they fight patriarchy, and I mentioned that we have to take into account power and privilege. If it wasn't for the fact that I have some power and I have privilege and I'm famous and people know who I am, I might not be alive today. If I was an anonymous Egyptian woman, a working class Egyptian woman, an Egyptian woman who no one knows, I might be dead, I might have been gang raped, I might have been disappeared, I could still be in prison. But because of the power and privilege that I have, I am here today speaking to you. When I was in the Interior Ministry, an activist came from Tahrir Square to talk to the police about an end to the violence from the police. And he didn't know that I was in the Interior Ministry, and I asked him, because they weren't paying attention to me at the time, I asked him to give me his phone so I could use Twitter. And I tweeted, "Beaten, arrested, Interior Ministry." So, because no one knew where I was. My family thought that I was dead. So when I sent out that tweet, I found out later that within 15 minutes of that tweet, #FreeMona was a campaign that went viral around the world. Al Jazeera and The Guardian wrote about the fact that I was beaten and in detention. And the State Department, because I'm also a US citizen, sent me a tweet and said, "We hear you and we will work on helping you." So if I wasn't who I am, and if I wasn't someone that people listen to or hear, I might not be here today. And this is why I talk about power and privilege. And this is why I talk about what happened to me. People often say, you talk about what happened to you, so as if it's, I went to the supermarket and I bought some milk and then I went home. And the reason that I talk about something that was so painful, but so openly and with the importance of the role that power and privilege played, is because 12 other Egyptian women were sexually assaulted on Mohammed Mahmoud Street in an almost identical way that I was, where they were sexually assaulted and then threatened with gang rape, and they have not been able to speak, either because they're ashamed because of what happened to them, because when women are sexually assaulted, they're socialized to feel shame rather than the men who sexually assaulted them, who should be ashamed, and their families won't let them speak because they're ashamed that this happened to their daughters. So I am obliged, like I said, to speak even louder about this because we have to break down these walls of taboo and shame. En relación a la primera pregunta que hizo el caballero del público, siempre tengo que volver al mismo tema del poder y del privilegio que tengo yo, por ejemplo, y sin el cual no estaría aquí hablando con vosotros, estaría probablemente muerta, porque es el poder y el privilegio que yo tenía cuando me pasó lo de la revuelta lo que me permitió sobrevivir a esta experiencia. Las personas de mi entorno no sabían dónde estaba. Cuando estaba detenida por el ministerio, por ejemplo, cogí un móvil de una persona que estaba ahí rápidamente, utilicé Twitter y puse arrestada, apaleada, Ministerio del Interior. Y 15 minutos más tarde ya había un hashtag diciendo Free Mona por Twitter. Entonces ya lo sabían incluso medios como The Guardian o Al Jazeera, y el Departamento del Interior de Estados Unidos se puso en contacto conmigo y me dijo que, porque soy nacional estadounidense, me dijo que sabemos dónde estás, estamos trabajando en sacarte de ahí. Si yo no hubiera tenido este poder y este privilegio, seguramente no estaría aquí. Me cuesta hablar de esta experiencia tan dolorosa para mí, pero hace falta que sepáis también que había otras 12 mujeres
egipcias en la misma calle donde yo fui asaltada, en Mohammed Mahmoud, y que a ellas también se le asaltó sexualmente y se le amenazó con ser violadas con una violación en grupo, igual que a mí se me amenazó con eso. Entonces, estas mujeres no tienen el poder y el privilegio que yo tengo y por eso ellas no han podido hablar de su experiencia, bien porque sus familias le han prohibido hablar de su experiencia, porque tienen vergüenza, porque están avergonzadas por lo que les pasó y eso no les permite hablar de ello. Sin embargo, yo me considero en una posición privilegiada al tener este poder mediático que tengo. Bien, yo creo que podríamos estar aquí horas y horas conversando con Mona. Vas a tener que venir de nuevo a presentar el próximo libro que habla de los pecados capitales que recomienda a las mujeres y a las niñas. Lo dejaremos para una próxima ocasión y, bueno, darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Creo yo que en esta tarde tan absolutamente reveladora sobre un problema en el que todos debemos implicarnos. Les recuerdo el tema de los libros que están al fondo de la sala, si quieren adquirirlo y, sobre todo, llevarse la firma y el recuerdo de Mona. Mona, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y nos vemos en el próximo libro. Thank you, and we can stay here for all night and day. To be honest, it felt like 5 minutes. How long has it been? No lo sé, I don't know what time is it. ¿Qué hora es? I have no idea. 10:15. Oh, wow. Yeah. Thank you so much. No problem. I gave you a lot to... I'm so No he sido capaz de apagarlo. No pasa nada, los apago yo. He intentado estarme aquí No problema las diademas hoy. Es que el pelo es muy complicado. Sí, pero bueno. Cuando me porque yo voy a la tele y siempre me dice el técnico de la tele, "Tú no te puedes poner que no te toque el pelo". Sí. Bueno, ya nos hemos arreglado. Totalmente. Pues